Entonces presta atención, porque lo que pasó en el banco de suplentes de Brasil dice más que cualquier resultado en la cancha. Mientras Marruecos festejaba el primer gol y la canariña sufría para empatar, había un jugador sentado, con la camiseta limpia, que se movía los labios diciendo algo que millones de personas terminarían leyendo después gracias a una cámara que no debía estar grabando eso. Y lo que dijo no fue un grito de furia, fue algo mucho peor, fue resignación. Carlo Ancelotti tenía en el banco al jugador que la prensa, los hinchas y hasta Romario ya comparan con Pelé. 19 años, contrato con el Real Madrid hasta 2030, un pasado que incluye marcar en un Mundial Sub-17 y un presente que finalmente, después de meses de lucha, empezaba a tener sentido. Y aún así, Ancelotti decidió no usarlo ni un solo minuto contra Marruecos. Ni cuando Brasil iba perdiendo, ni cuando el equipo necesitaba desesperadamente una chispa de algo distinto. Antes de explicarte por qué esta decisión no es casualidad, sino la cristalización de un patrón que lleva casi 2 años repitiéndose, suscríbete al canal, porque en los próximos minutos vas a entender la historia completa detrás de esa mirada de frustración en el banco, y créeme, te va a cambiar la forma de ver al técnico italiano. Brasil empezó mal. Marruecos sorprendió temprano con un gol de Saibari en la primera mitad, y el banco brasileño, con Neymar todavía recuperándose de su lesión en la pantorrilla y sin minutos de competencia real, parecía un depósito de soluciones que Ancelotti se negaba a abrir. Vinicius Junior apareció con una jugada individual para empatar el partido antes del descanso y ahí, exactamente ahí, llegó el primer momento de tensión. Endrick se levantó, fue a calentar al borde del campo, hizo estiramientos, miró hacia el banco técnico esperando la señal. La señal nunca llegó. Volvió a sentarse. El partido terminó 1-1, y la frustración, esa que todos los hinchas brasileños sintieron desde sus casas, fue exactamente la misma que sintió el propio jugador, sentado a centímetros de Neymar. La lectura de labios que reveló Fantástico, el programa de TV Globo, mostró a Endrick diciéndole a Neymar algo que resume perfectamente el momento, que si pudiera, él entraría. No fue una frase de enojo, fue casi una disculpa consigo mismo, como si supiera que no estaba en sus manos decidir su propio destino, y que ese destino seguía atado a la misma persona que lo ha tenido entrando y saliendo de alineaciones desde julio de 2024. Porque acá está la clave que la mayoría de la gente no conecta. Esto no es la primera vez que Ancelotti hace exactamente esto. Es un patrón que se repite desde que Endrick llegó al Real Madrid. Cuando Endrick firmó con el Real Madrid recién cumplidos los 18 años, llegando directo del Palmeiras sin pasar por el filial como sí lo hicieron Vinicius, Rodrigo o Militão, la expectativa era enorme. Ancelotti lo recibió con elogios públicos, diciendo que el brasileño tenía algo especial, que solo necesitaba paciencia. Pero la paciencia, en la práctica, significó banco. Su primera temporada terminó con apenas 7 goles en 40 partidos, con un promedio de 24 minutos por encuentro. La gran mayoría de sus apariciones fueron en los últimos minutos de partidos ya decididos, cuando el resultado ya no estaba en juego y el riesgo de usarlo era prácticamente cero. Hubo un momento en 2024 donde Ancelotti llegó a explicar públicamente por qué no le había dado minutos contra el Getafe, a pesar de que Endrick había calentado en la banca. Dijo que no quería hacer un cambio 2 minutos antes del final porque Mbappé estaba siendo peligroso y los jugadores defensivos estaban cumpliendo bien su función. Y remató con una frase que en ese momento pareció inocente, pero que hoy, mirando hacia atrás, suena casi profética. Que Endrick tenía que trabajar. La misma idea, reciclada, repetida, año tras año, partido tras partido. Para 2025, la situación no había mejorado. Endrick llegó a acumular 847 minutos en toda la temporada, repartidos en 37 partidos. Para que entiendas la magnitud de esa cifra, jugadores que pasaron buena parte del año lesionados, como Dani Carvajal o Eder Militão, terminaron con más minutos que él. Incluso el arquero suplente, Andriy Lunin, sumó más tiempo en cancha que el delantero brasileño.
Ancelotti, en ese momento, dijo algo que resume toda su filosofía sobre Endrick, que si querías estar en el Real Madrid, era normal pasar un poco de tiempo en el banco. Pero la frase que cambió todo, la que de verdad encendió la mecha, fue otra. En una entrevista con Romario, su propio ídolo de infancia, Endrick admitió algo que pocos jugadores de su edad se atreven a decir en público, que tenía miedo de no estar en el Mundial de 2026, que era difícil estar en el club más grande del mundo, rodeado de las estrellas más grandes del planeta y no jugar, que ya le había pasado 2 veces no ser convocado a la selección y que cada vez que la lista salía sin su nombre, sentía que el sueño se le escapaba un poco más. Fue ese miedo, ese mismo miedo confesado frente a las cámaras, el que terminó empujando la decisión más importante de su carrera reciente. En diciembre de 2025, Endrick y el Real Madrid acordaron un préstamo al Lyon. No fue una salida de fracaso. Fue una jugada calculada, casi desesperada, para conseguir lo único que Ancelotti nunca le había dado en Madrid: minutos reales, continuidad, protagonismo. Y funcionó. En Francia, lejos de la presión mediática española, lejos de competir directamente con Mbappé, Vinicius y Rodrigo por un lugar en el ataque, Endrick floreció. Disputó 20 partidos con la camiseta del Lyon, anotó 8 goles y repartió 7 asistencias. El equipo francés, gracias en buena parte a su aporte en la segunda mitad de la temporada, aseguró su lugar en la próxima Champions League. La diferencia entre el Endrick maniatado de Madrid y el Endrick libre de Lyon era abismal, y todo el fútbol europeo lo notó. Ese rendimiento fue justamente lo que le devolvió su lugar en la lista de Ancelotti para el Mundial. El técnico italiano, que dejó el banco del Real Madrid para asumir la selección brasileña, vio en Francia exactamente lo que necesitaba ver: que Endrick podía ser decisivo cuando tenía continuidad. Lo convocó. Le dio minutos en el amistoso contra Croacia antes del torneo, donde dejó buena impresión. Todo indicaba que finalmente, después de casi 2 años de frustración, el ciclo había cambiado. Y entonces llegó el primer partido del Mundial. Y el ciclo no cambió, volvió a repetirse exactamente igual que en Madrid. Endrick en el banco, calentando sin entrar, mirando el partido empatarse sin él, mientras Igor Thiago era titular y Mateus Cunha entraba en el segundo tiempo para reforzar el ataque. La misma escena, el mismo técnico, la misma decisión. Las redes sociales no perdonaron. El nombre de Ancelotti se convirtió en uno de los temas más comentados en Brasil durante el partido, y la mayoría de esos comentarios no eran elogios. Hubo quien lo acusó directamente de estar boicoteando al jugador que, según muchos, representa la mayor esperanza ofensiva de la Canariña para este mundial. Otros simplemente no entendían la lógica. Si Endrick venía de 8 goles y 7 asistencias en Francia, si había mostrado en el amistoso contra Croacia que estaba listo, ¿por qué dejarlo fuera justo cuando el equipo necesitaba desequilibrar un partido trabado contra Marruecos? La respuesta, si uno conecta todos los puntos de los últimos 2 años, no tiene que ver con el talento de Endrick. Tiene que ver con la forma en que Ancelotti construye su confianza hacia los jugadores jóvenes, de manera lenta, casi desconfiada, exigiendo pruebas constantes incluso después de que esas pruebas ya fueron entregadas. Es el mismo patrón que vivió en Madrid, multiplicado ahora por la presión máxima de un mundial, donde cada minuto cuenta y cada decisión se analiza bajo lupa. Brasil vuelve a jugar este viernes 19 de junio contra Haití, y el tercer partido de la fase de grupos será contra Escocia el día 24. 2 oportunidades más para que Ancelotti decida si sigue confiando en el plan original o si finalmente le da al jugador que el propio público pide a gritos la chance de demostrar, en el escenario más grande del fútbol mundial, lo que ya demostró en Francia. Antes de cerrar, suscríbete al canal si quieres seguir esta historia partido por partido, porque lo que pase con Endrick en los próximos juegos puede convertirse en una de las decisiones más comentadas de toda la Copa del Mundo. La pregunta que queda flotando, la misma que se hicieron millones de brasileños viendo a su mayor promesa calentar el banco mientras el equipo sufría para empatar, es simple y dolorosa. Si el talento ya está comprobado, si los números ya están ahí, si hasta el propio técnico lo convocó después de verlo brillar en Francia, ¿qué más necesita Endrick para que finalmente confíen en él cuando más importa?